Como veis, estamos en Navidad. Hola, soy Vanessa, profesora de Español Online, y hoy vamos a tratar el vocabulario y las fiestas navideñas en España. Quédate hasta el final y aprende sobre las tradiciones y cultura de España. ¡Comenzamos! Bueno, estoy segura que ya sabes que las Navidades son una de las principales fiestas que se celebran en España. Y hoy vamos a ver cuáles son los días principales de estas fiestas, algunas de las tradiciones que tenemos en España y el vocabulario principal que se usa durante estas festividades. Recuerda que puedes activar los subtítulos en español, alemán o inglés si te cuesta un poco seguir la lección. Bueno, las Navidades o las fiestas de Navidad en España comprenden desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero. Desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero hay distintos días festivos en los que celebramos algo relacionado con la Navidad, bueno, con el fin de año también. Aquí tenéis los días festivos y cómo se llama cada uno de ellos. Primero, el 24 de diciembre. El 24 de diciembre es Nochebuena. Nochebuena es el nombre de este día festivo y por lo tanto siempre lo vamos a tener que escribir en mayúscula. Y esto mismo va a pasar con el resto de días festivos que tienen un nombre fijo. Lo vais a ver escrito en mayúscula, yo lo voy a marcar en rojo para que sepáis que siempre va en mayúscula. Entonces, 24 de diciembre, la Nochebuena. El 25 de diciembre es Navidad, es el día de Navidad. Los siguientes dos días donde celebramos algo son el 31 de diciembre, que es Nochevieja, la Nochevieja. Y, por supuesto, el día de después, el día de Año Nuevo, el Año Nuevo. Y nos quedan dos días más. El 5 de enero, por la noche, celebramos la Noche de Reyes. Y el día de después, el 6 de enero, es el Día de Reyes. Y estas son las 6 fiestas o los 6 días festivos donde realizamos algún tipo de celebración, generalmente con familia o amigos. Y ahora vamos a ver algo de vocabulario y tradiciones relacionadas con estos días. Comenzamos con el 24 y el 25 de diciembre. Primero, el 24 de diciembre generalmente cenamos con la familia. Las cenas son bastante grandes, ya que generalmente nuestras familias suelen ser muy amplias y no solo se celebra con el núcleo familiar, sino que muchas veces vienen también tíos, primos, los abuelos. En Navidad, para estas fechas, por supuesto, se decora la casa y podéis encontrar cosas como el árbol de Navidad, guirnaldas, estrellas, y es también muy tradicional tener belenes pequeños y también hay gente que hace belenes muy grandes. El Belén representa el nacimiento de Jesús. Las cenas de Navidad, como he dicho, se suelen hacer en familia y podéis encontrar de todo, en carne, pescado, depende mucho de la familia. También muchos aperitivos o tapas con productos tradicionales españoles como el jamón serrano. Se toma también mucho marisco, quesos y, por supuesto, vinos y sidras y cavas. El 25 en Navidad también se realiza, en este caso, una comida con la familia generalmente. ¿Y qué comemos? Pues bueno, un poco como en el día de Nochebuena. Se puede comer carne, pescado, caldos, depende mucho de la familia, pero siempre va a haber muchos productos tradicionales de España. Y los dulces que no faltan en ninguna de las comidas y cenas de estas fiestas son turrones, polvorones, mantecados y bueno, también mucho chocolate, bombones. Como sabéis, en estas fiestas se dan muchos regalos a los niños. Aunque en España lo tradicional siempre ha sido que los Reyes Magos den los regalos, eso lo vemos ya en enero, también se dan ahora muchos regalos el 24
o el 25 de diciembre y los trae Papá Noel. Esto no es una tradición española, pero se ha puesto, es más común cada vez. Así que hay familias que el 24 de diciembre o el 25 ponen regalos debajo del árbol que traen Papá Noel. Los árboles de Navidad están siempre muy decorados, con figuritas, con bolas de Navidad y con luces. Sobre todo, arriba del todo, a menudo hay una estrella. Otra cosa típica de las Navidades son los villancicos. Los villancicos son las canciones tradicionales que se cantan en Navidad. ¿Y cómo felicitamos estas fiestas? Lo normal es decir felices fiestas, feliz Navidad a todos. Bueno, y ahora vamos a pasar a los siguientes 2 días de fiesta, que son el 31 de diciembre y el 1 de enero. Nochevieja y Año Nuevo son unas fiestas en las que celebramos menos con la familia y más con los amigos. En Nochevieja es muy común realizar algún tipo de cena, ya sea en casa o fuera de casa, con amigos y pasar la tarde-noche, si se celebra en casa, o si se sale fuera, se suele cenar en un restaurante, donde ya se hace el cotillón. El cotillón, digamos, es la fiesta que va después de la cena de Nochevieja. Y el cotillón también es esta bolsita que viene con muchas cosas para, digamos, decorarte un poco a la hora de celebrar. ¿Y qué celebramos? Bueno, celebramos las 12 campanadas. En España se hace la cuenta atrás para el Año Nuevo siguiendo las 12 últimas campanadas desde el reloj del Sol de Madrid. La gente va o a la plaza si está en Madrid o lo seguimos a través de la televisión. Y en esas 12 últimas campanadas tomamos 12 uvas, una por cada campanada. Bueno, y el día 1 generalmente se suele comer también con amigos o con familia y descansar y pasar el día recuperándonos de la fiesta de la noche anterior, ya que al día siguiente hay que trabajar. ¿Cómo felicitamos la Nochevieja y el Año Nuevo? Generalmente vamos a decir feliz año nuevo, feliz año, te deseo un feliz año, y también a veces se puede combinar con Navidad, feliz Navidad y feliz año nuevo. Bueno, y solo nos quedan los 2 últimos días de celebración. Bien, ¿qué hacemos el 5 y el 6 de enero? Bueno, el 5 de enero es la Noche de Reyes. La Noche de Reyes es la noche en la que vienen los Reyes Magos. En nuestra tradición, que los Reyes Magos traen los regalos a los niños. En la Noche de Reyes siempre hay cabalgatas de reyes en, casi todas las ciudades o pueblos, en las que aparecen los 3 Reyes Magos, bailes y otro tipo de figuras, y en las que se lanzan caramelos desde las carrozas. A los niños les encanta. La Noche de Reyes se toma por la noche, después de la cena, con amigos o familia, el roscón de Reyes, que como veis es un tipo de bizcocho redondo que se come con chocolate. En este bizcocho hay siempre 2 cosas escondidas, un haba y un rey. A quien le toca el rey se le pone la corona, y a quien le toca el haba, según la tradición, debería de pagar el roscón. Bueno, y la Noche de Reyes o el Día de Reyes, dependiendo de la tradición de la familia, puede que los regalos estén en casa ya cuando uno vuelve de la cabalgata, o puede ser que al día siguiente, cuando se levanten por la mañana, estén los regalos debajo del árbol o en la habitación. El Día de Reyes se suele también hacer una comida en familia o con amigos, y se pasa el día con amigos y familiares. ¿Y cómo felicitamos estas fiestas? Vamos a usar expresiones como feliz Día de Reyes o feliz Noche de Reyes. Bueno, y con estas últimas 2 fiestas acabo con todo el vocabulario y las tradiciones que tenemos en Navidad en España. Os dejo ahora un resumen para que podáis echar un vistazo a todo más tranquilamente.
Bueno, y con esto termina la lección de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo sobre las Navidades en España. Pero antes recordad que si queréis aprender español, en mi página web tenéis disponibles distintas opciones entre cursos de nivel, cursos de conversación y cursos de preparación al DELE. Además podéis practicar vuestro español y aprender cosas nuevas a través de el blog, de los podcasts o de los ejercicios interactivos que hay en cada entrada de blog. Os dejo todos los enlaces aquí debajo. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho para poder seguir aprendiendo español. Además, os dejo por aquí otro vídeo que quizá os pueda interesar para que sigáis aprendiendo. Nos vemos en el próximo vídeo.